Buenos días, bos días. Mi nombre es Jaime Montalvo, soy director internacional de la Cámara de Comercio de España. En nombre de las entidades organizadoras de los Seminarios Ibéricos de la Energía, la Cámara de Comercio Hispano-Portuguesa, la Fundación Repsol y la Cámara de Comercio de España, deseo darles a todos la bienvenida a esta primera sesión del ciclo de seminarios ibéricos de la energía, en el que vamos a abordar el papel clave de la transición energética y de la colaboración tecnoindustrial en este ámbito, como motor de crecimiento de la península ibérica, centrándonos en retos y oportunidades para constituir de este mercado ibérico, fortalecer su posición como hub en el contexto europeo. Los seminarios se desarrollarán en 3 sesiones online durante el mes de junio, coincidiendo con el final de la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea. Nos encontramos en las primeras sesiones y tendremos otra sesión el día 17 y otra el día 21. Hoy tenemos para la sesión inaugural, para esta primera jornada, un panel de personalidades de lujo, y para dirigirnos unos mensajes de bienvenida y contextualizar estas jornadas, voy a dar la palabra en primer lugar a nuestros presidentes. En primer lugar, quisiera invitar a intervenir a Antonio Calçada de Sá, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Hispano-Portuguesa y director general de la Fundación Repsol. Adelante, presidente. Buenos días, bom dia. Antes de começar a minha intervenção, eu quero deixar os meus votos de que todos estejam bem. Antes de começar, quero dar meus votos para saber se todos estão bem. Bueno, pasando al castellano, no sabía que teníamos traducción así en directo, pero bueno, antes de mi intervención quiero trasladar todos mis mejores deseos de que estén bien. Quiero agradecer en primer lugar al excelentísimo embajador de Portugal en España, doctor João Mira Gomes, caro embajador. También al excelentísimo ministro consejero de la Embajada de España en Portugal, don Francisco Montalbán, a la Cámara de Comercio de España, querido José Luis, a todos los ponentes por su participación en este acto, y agradecer a las personas que, según información que me han transmitido hace unos momentos, estaremos en estos momentos con unas 350 personas conectadas en línea, lo que creo que es muy importante, ¿no? Me gustaría empezar por decir que para la Fundación Repsol y para la Cámara de Comercio Hispano-Portuguesa, para mí particularmente, es un honor y es un privilegio el inaugurar hoy estos seminarios ibéricos de la energía, coincidiendo además con la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea. Unos seminarios que tienen como objetivo ahondar en el enorme potencial que la transición energética tiene y va a tener como acelerador de la recuperación tanto económica como social en nuestros países. Yo me gustaría dejar en esta breve apertura básicamente 3 mensajes. El primer mensaje es un mensaje que va sobre lo que yo llamo la oportunidad de la transición energética y cómo esta oportunidad debe estar vinculada al desarrollo de la economía, por un lado, y al desarrollo de la creación de empleo, por otro. Aquí tendremos y veremos a lo largo también de estas sesiones varios puntos muy importantes de debate. Hablaremos de transición justa, inclusiva, hablaremos de eficiencia energética, hablaremos
transición justa y eficiente que, entre otras cosas, ayude a proteger, por un lado, nuestro tejido industrial, nuestra industria y por otro lado, también la calidad, ¿no?, de nuestros empleos. Una transición que, en resumen, no deslocalice nuestra industria y, sobre todo, no la deslocalice para otras regiones del mundo, quedando, de alguna manera, digamos, el mismo problema, ¿no?, el de la descarbonización por resolver. Eso, digamos, que era mi primer mensaje. El segundo mensaje es un mensaje que va sobre lo que llamaría la colaboración objetiva entre Portugal y España. Sabemos que son muchas las cuestiones que unen nuestros países en materia de energía, en materia de estrategia de descarbonización de la economía. Y, por tanto, yo creo que también vamos a tener aquí una oportunidad especial para poder verlo con esa amplitud de miras, como creo que tenemos que verlo. Hablaremos, pues, del hidrógeno, de todo lo que es la cadena, ¿no?, del hidrógeno desde su producción, desde su producción y desde los distintos colores, ¿no? O sea, ya tenemos una paleta de colores porque lo tenemos verde, azul, gris. Entonces, tendremos que hablar del hidrógeno desde su producción hasta el consumidor final. Creo que tenemos temas importantes para discutir también en torno a la movilidad sostenible, incluyendo toda la movilidad. Yo creo que cuando hablamos de movilidad, esto no es solo la movilidad que va sobre 4 ruedas, ¿no? Yo creo que es la movilidad terrestre, es la movilidad aérea, es la movilidad marítima. Yo creo que todo eso también nos atañe y es una muy buena oportunidad para que podamos discutirlo. Luego está, digamos, el gran capítulo de las energías renovables, donde nosotros ya somos muy fuertes como países, pero donde juntos yo creo que podemos ser una potencia. Luego están los temas relacionados con la eficiencia energética, la rehabilitación del parque inmobiliario de ambos países. Hablamos mucho de eficiencia energética y la vinculamos muchísimo a la movilidad, cuando eso es uno de los problemas y una de las oportunidades que la industria tiene, que lo público y lo privado tienen, pero también es muy importante que no dejemos, digamos, de lado todo lo que atañe a la eficiencia energética en la vivienda, en la edificación, ¿no? Eso yo creo que es algo muy importante. Luego están los temas que atañen a la transición energética muy vinculados a la economía circular. Hablamos de economía circular, pero la economía circular también necesita escalas. Yo creo que es fundamental que podamos mirar, ¿no?, esa agenda común y también en los temas de energía circular seguramente encontraremos oportunidades. Y luego todo lo que vincula los desarrollos, la innovación, el I+D+I, que cada vez son más importantes y que creo que nos pueden ayudar mucho cara al futuro. Y el tercer mensaje va sobre los retos que creo que debemos superar y, sobre todo, retos que nos permitan pasar de las intenciones a la práctica, ¿no? Hay yo diría tres grandes retos que nosotros tenemos que pensar y que deberíamos pensar también aprovechando estas jornadas, que son retos que nosotros debemos pensar en cómo integrarlos, cómo buscar más oportunidades de colaboración. El primer gran reto es el tecnológico, ¿no?, para que se pueda desarrollar tecnología con criterios de competitividad, de eficiencia, las mejores prácticas, un poco el flujo, ¿no?, del conocimiento entre Portugal y España y los dos con la propia Unión. Yo creo que está el reto tecnológico, pero donde la tecnología, digamos, fluye sin cortapisas, sin barreras, donde la tecnología se desarrolla al margen de la ideología, ¿no? O sea, la tecnología en su mejor versión. Por lo tanto, yo creo que eso también es algo que nos tiene que ocupar. Luego está el reto económico. El reto económico
sobre todo el reto económico que deriva también de la escala, o sea, la escala, el tamaño que da las economías y las eficiencias que son muy necesarias, y sobre todo son muy necesarias cuando nosotros vemos dos países vecinos con problemáticas parecidas, iguales en muchísimos casos. Por lo tanto, también hay temas que tienen que ver con el reto tecnológico más el reto económico, ¿no?, que es muy importante. Y luego la regulación, una regulación que diría es un poco el tercer reto, ¿no? Una regulación que incentive la competencia, pero que a su vez ponga en valor lo que son nuestras capacidades industriales y lo que es la calidad de nuestro empleo. Los seminarios ibéricos de la energía se van a desarrollar en tres sesiones online durante el mes de junio, y abordarán tres cuestiones clave en el ámbito de la transición energética, como son el desarrollo tecnológico como base de una transición energética inclusiva y competitiva en España y en Portugal. Segundo, la colaboración público-privada y el rol acelerador del sector privado en todo esto. Y, en tercer lugar, el rol de Europa ante los objetivos climáticos, el panorama geopolítico y las megapotencias energéticas, digamos, en el contexto ibérico. Son, por lo tanto, estos tres momentos donde nosotros vamos a poder compartir en unas mesas, en unos debates que nos hemos asegurado de que van a tener un nivel y una calidad muy importante, con lo cual yo me imagino, espero, ¿no?, que el poder de convocatoria sea alto, sea muy alto, y que realmente pueda ser útil, pueda añadir valor a esta discusión que es tan fundamental, y por tanto espero que sea del interés de todos. Y sin más, les doy las gracias y espero que esta jornada y las dos que seguirán después sean del máximo agrado de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente, por tus palabras de apertura, que han enmarcado perfectamente el objeto de este ciclo de seminarios. Y ahora, a continuación, quisiera dar la palabra al presidente de la Cámara de Comercio de España, don José Luis Bonet. Adelante, presidente. Muchas gracias. Excelentísimos señores embajadores, presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Portuguesa y director general de la Fundación Repsol, querido Antonio, autoridades, señoras y señores. En primer lugar, deseo expresarles mis deseos de que se encuentren todos bien y nuestro agradecimiento como entidades organizadoras de este ciclo de seminarios ibéricos de la energía a todos ustedes por su participación en estas jornadas. Quiero agradecer especialmente a la Embajada de España en Portugal y al embajador de Portugal en España, así como a los ponentes y moderador en la sesión de hoy, que hayan tenido la gentileza de acompañarnos. Como ha señalado Antonio Calzada, estos seminarios se enmarcan en el semestre de presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea y tienen como objeto profundizar desde una perspectiva público-privada, académica y empresarial sobre el potencial de la transición energética como eje potenciador del crecimiento y competitividad de España y Portugal, dos países que constituyen en muchos aspectos un mercado ibérico plenamente integrado. Nos encontramos en un momento crucial para el conjunto de la Unión Europea y obviamente también para nuestros dos países. La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto de dimensiones hasta ahora nunca vistas en nuestras propias vidas, tanto en lo que se refiere a la salud como por todos los ámbitos de la sociedad y la economía. Pero hemos llegado a un punto en el que vemos ya la luz de la recuperación al final del túnel más cerca. La veníamos viendo ya desde el mes de noviembre pasado, y ello ha sido y va a ser posible gracias a tres factores.
los avances en la investigación médica que ha permitido disponer en tiempo récord de vacunas. La respuesta decidida, solidaria y coordinada de la Unión Europea, que a diferencia de crisis anteriores, la del 2008 por ejemplo, ha conseguido poner a disposición de nuestros países importantes fondos para la recuperación. El más significativo, la Next Generation European Union. Y no menos importante, la colaboración público-privada y la cooperación en el ámbito internacional, impulsada por la capacidad que han demostrado nuestras empresas por reinventarse y encarar con éxito el nuevo contexto y seguir produciendo, innovando y aportando valor y resiliencia al conjunto de la sociedad. Las cámaras de comercio, como entidades de naturaleza público-privada, que representan al conjunto de las empresas y defienden el interés general, estamos plenamente comprometidas con la agenda europea y nacional, que marcan el mecanismo y el plan de resiliencia, recuperación y transformación, y nuestros programas de competitividad cofinanciados por los fondos europeos y en los que tenemos ya una trayectoria consolidada a través de los años, están alineados con los grandes ejes de la agenda transformadora. Es decir, digitalización, sostenibilidad, innovación, formación e internacionalización. Por supuesto, la transición energética va a ser uno de los pilares en los que se asiente esta competitividad. Por eso, desde Cámara de Comercio de España hemos querido apoyar esta iniciativa de la Cámara de Comercio Hispano-Portuguesa y Fundación Repsol, conscientes de que es importante llevar a la mente de operadores, reguladores y al conjunto de la pequeña y mediana empresa los retos y oportunidades que este sector, que este ámbito de actividad económica puede generar en el mercado ibérico. Antonio Calzada nos ha dado una magnífica introducción panorámica que será sin duda ampliada en los diferentes paneles del ciclo. Solo me resta dejar constancia del compromiso de la Cámara de Comercio de España por seguir contribuyendo al reforzamiento de los vínculos intercamerales e interempresariales con la economía que constituye nuestro gran socio natural y con un país que sentimos como el nuestro, Portugal. Muchas gracias a todos y les deseo unas jornadas muy fructíferas. Muchas gracias, presidente. Bien, pues tras estas palabras de apertura de nuestros presidentes, vamos a pasar a unas palabras de bienvenida institucional de nuestras embajadas, a quienes queremos, por supuesto, agradecer enormemente el compromiso que han mostrado en todo momento y su apoyo a esta iniciativa que, como ha quedado de manifiesto, es muy oportuna y puede ser de enorme interés. Para nosotros es un lujo poder contar con los embajadores y quisiera dar en primer lugar la palabra al excelentísimo señor João Mira Gómez, embajador de Portugal en España. Muchas gracias, embajador. Tiene la palabra. Hola, buenos días a todos. Tengo mucho gusto en estar con vosotros. Quería dar un saludo muy especial a José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, también a mi amigo Antonio Calzada, presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Portuguesa, y por supuesto también a mi colega que nos va a hablar desde Lisboa, el ministro consejero de la Embajada de España, el embajador Francisco Montalbán. Es un gran gusto estar con todos y también, claro, saludar a todos los participantes que nos están acompañando en España y en Portugal. En la realidad yo tenía unas palabras que coinciden muchísimo con lo que nos ha trasladado tanto a Antonio como José Luis Bonet. Por eso no voy a leer lo que tenía preparado y voy a improvisar para decir el siguiente. El tema, nuestro lema de la presidencia portuguesa de la Unión Europea es tiempo de actuar
para una recuperación que sea justa, verde y digital. Y precisamente el tema verde y el tema digital son la base de la recuperación económica que nosotros necesitamos y que esperemos que llegue tan pronto cuanto posible. En el tema verde, claro que la energía ocupa un lugar muy destacado. Y desde luego nosotros, cuando al final de la presidencia de la Unión Europea, o sea, al final de este mes de junio, cuando vamos a mirar hasta atrás y ver lo que fueron los resultados, uno de esos resultados fue precisamente la aprobación por la primera vez de la Ley del Clima de la Unión Europea. Por veces hablamos y criticamos la Unión Europea que somos muy lentos. Y por veces decimos que somos todavía más lentos que Estados Unidos y que Estados Unidos siempre están por delante de Europa. Pero yo creo que aquí, en realidad, la Unión Europea está por delante de todos en el mundo en el tema de la transición energética y de la transición verde. Somos verdaderos campeones del mundo en la ambición de tener grandes objetivos climáticos, pero manejando esta agenda verde de una forma que promocione desarrollo económico, que promocione investigación y desarrollo, que nos coloque en la primera línea del mundo en todos estos temas. Y cuando hablamos de Europa como campeones del mundo en la transición energética, también Portugal y España podemos ser campeones de Europa en esta misma transición energética. Ya hablaron sobre el tema del hidrógeno verde, donde nosotros tenemos condiciones excepcionales para suministrar Europa con hidrógeno verde. Tenemos el fotovoltaico, claro, que es también fundamental. Tenemos el hídrico, que es igualmente. Tenemos el eólico. Y por eso tenemos aquí un mix energético en península ibérica que nos coloca en una posición muy buena en términos de Europa, del mercado europeo. Además, tenemos un ejemplo, que es el ejemplo de Milbel, el mercado ibérico de electricidad, que es un ejemplo para todo el mundo cómo se puede gestionar en conjunto este recurso que comparte Portugal y España. Y por eso creo que estamos muy bien posicionados para el futuro. Además, porque en la última cumbre entre Portugal y España, uno de los temas estratégicos que identificamos para la cooperación futura en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia fue precisamente todos los temas energéticos, juntamente con el ambiente, juntamente con el digital, juntamente con las infraestructuras, juntamente con el turismo. Nosotros en la embajada, con el apoyo de la ISEP, que es nuestro ISEX, estuvimos desarrollando durante todo este semestre de la presidencia una serie de seminarios sobre los temas que son verdaderamente estructurantes y estratégicos en la relación entre Portugal y España. Uno de ellos también fue la energía. Y por eso saludo de nuevo la iniciativa de las dos cámaras de comercio. Creo que va a ser una iniciativa muy exitosa, que vamos a tener ponentes de gran calidad. Vamos también a tener la participación de miembros del gobierno de Portugal y de España. Y al final de este seminario ibérico de la energía, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora, pero seguir trabajando con esta ambición estratégica para sermos campeones de Europa. Y siendo campeones de Europa, Portugal y España, ciertamente Europa será campeón del mundo. Muchas gracias a todos y gracias de nuevo a las cámaras de comercio. Muchas gracias, embajador, por sus palabras. A continuación, voy a ceder el turno de intervención al ministro consejero y segunda jefatura de la Embajada de España en Portugal, embajador Juan Francisco Montalbán, que hoy ha tenido también, junto al embajador João Mira Gómez, la
el gesto y el compromiso de estar con nosotros. Muchas gracias y tienes la palabra, embajador. Muchas gracias. Muy buen día, muy buenos días. Quiero empezar disculpando a la embajadora de España, que precisamente en este momento está asistiendo como jefa de la delegación española a la conferencia ministerial sobre la Agenda Azul que organiza la presidencia portuguesa de la Unión Europea. Creo que es una oportunidad muy buena también, señora Gómez, a felicitar al gobierno portugués por su gestión excelente y brillante de esta presidencia de este semestre tan ambicioso. Agradezco la oportunidad a la Fundación Repsol, a la Cámara de Comercio Portuguesa y a la Cámara de Comercio de España de poder intervenir en esta inauguración de las jornadas. Siempre es un buen momento para hablar de la situación económica y de los negocios en la península ibérica, pero creo que este momento es especialmente propicio para hablar de energía, para hablar de clima, para hablar de nuevas oportunidades económicas en fechas en las que se ha producido recientemente una reincorporación de Estados Unidos, por así decir, al tablero climático internacional, con lo cual todas las piezas, la global, la europea, la binacional y la española, están perfectamente alineadas para dar un impulso a la transición. Efectivamente, la global, la Agenda 2030 y a los prolegómenos de la próxima COP26 en Glasgow, sin duda la europea, con esta ley europea del clima a la que se refería el embajador Mira Gómez, la binacional que España debe activar con sus principales socios y muy específicamente con aquellos países que tienen un mayor grado de integración económica, el que se realmente es ejemplar, paradigmático, y en un marco nacional en que avanzamos también con los grandes documentos y normas españolas, como es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia de Transición Justa y el Plan Nacional Integrado de Energía. Efectivamente, con esta referencia europea y con este marco español, nuestro país avanza en construir unas relaciones y un entramado energético con nuestros grandes socios y específicamente, como decía, con Portugal. Por describir muy brevemente, que quizá pueda ser útil para enmarcar algunos de los debates, tenemos unas cumbres bilaterales con Portugal, como resultado de la cual hay unas declaraciones anuales, la última, la de Guarda, con un capítulo específico de medio ambiente y energía, y una estrategia de educación y desarrollo transfronterizo, también con un capítulo sobre medio ambiente y energía. Tenemos nuestros respectivos planes de recuperación y resiliencia presentados a Bruselas, probablemente serán aprobados en breve y nos da un espacio para el entrecruzamiento de nuestras políticas públicas en el ámbito estrictamente energético. Y tenemos, por así decir, el marco europeo convencional, el marco financiero plurianual, la nueva PAC, las nuevas perspectivas de los fondos estructurales, regionales. Con todo este escenario debemos avanzar efectivamente en la construcción de un marco de relaciones energéticas peninsulares ambicioso que proporciona oportunidades de negocio. Seguro que esos asuntos van a ser abordados en estas jornadas. Estoy seguro que se va a hablar del mercado ibérico, de la electricidad y del gas, pero tenemos un gran entusiasmo sobre todo el marco de las inversiones energéticas, el inmenso potencial ya mencionado de las renovables en ambos países, esas enteras españolas y portuguesas que trabajan en la península, que nos permitirán también un esfuerzo en avanzar en un plano en Europa y en Portugal, cuál es el de conseguir una mayor autonomía energética, una reducción de la dependencia. Hablará también de investigación tecnológica, de alianzas universitarias, se mencionará el papel señero del Laboratorio Ibérico de Nanotecnología de Praga, con grandes garantías, las patentes, la innovación, que hablará
seamos deseables del proceso general de electrificación de las ibéricas, la posibilidad de avanzar en esquemas más la ciencia, nuevos espacios, ciudades turísticas, cadena verde, ya sea un sistema de variante de edificio, grandes. En definitiva, marcas activas mejor alineadas y sin duda el crecimiento de economías. Muy bien, muchas gracias por la invitación y os deseo mucho éxito en estas jornadas. Gracias. Muchas gracias, embajador Montalbán, por acompañarnos, por estas palabras. Hemos tenido algún pequeño problema de audio, pero bueno, yo creo que se ha escuchado razonablemente bien. Creo que es momento, pues, después de la sesión de apertura y de bienvenida institucional, y tras reiterar nuestro agradecimiento a las embajadas por acompañarnos en esta jornada de inicio del ciclo, vamos a entrar en materia. Vamos a empezar con la primera de las mesas redondas, que lleva como título el desarrollo tecnológico como base de una transición energética inclusiva y competitiva en España y Portugal. Nos van a acompañar personas de muy alto nivel académico: Mariano Marzo, Adelio Méndez, José Ignacio Linares, João Pedro Ubeira, y va a moderar la mesa. Va a presentar a cada uno de ellos nuestro moderador, que es Rubén Esteller, subdirector del Economista. Así que, sin más, Rubén, te cedo la palabra para que puedas introducir a los participantes en la mesa, y dejamos ya en tus manos la continuación de esta sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime, por tus palabras, y en primer lugar de todo, pues bueno, quería agradecer la invitación a la Cámara de Comercio de España, a la Cámara de Comercio Hispano-Portuguesa y a la Fundación Repsol por darnos la oportunidad de estar esta mañana aquí con todos vosotros compartiendo pues este tema tan interesante, ¿no? El desarrollo tecnológico como base de una transición energética inclusiva y competitiva en España y Portugal. La Comisión Europea, como saben, presentará el próximo 14 de julio el paquete de medidas Fit for 55, for 55, y en el mismo, pues Bruselas va a trazar una hoja de ruta para los próximos años en las que avanzar pues hacia esa descarbonización de la economía de la que nos han hablado pues previamente los embajadores y también los presidentes de ambas cámaras, ¿no? Para lograrlo, pues va a ser necesaria la confluencia de un amplio abanico de tecnologías que hoy están en pleno proceso de maduración y que con la llegada de los propios fondos Next Generation pues van a poder recibir ese empujón que les falta para alcanzar pues, umbrales de rentabilidad necesarios, ¿no? Para poder iniciar su despegue. Hoy, en la reunión que tenemos prevista, pues los 4 profesores invitados nos van a dar a conocer el estado del arte de algunas de estas tecnologías de primera mano, su evolución y las perspectivas que ofrecen, ¿no? Para alcanzar pues esos objetivos ambiciosos que nos hemos fijado entre todos para el año 2030. Yo, sin más, para poder seguir un poco la agenda y el calendario que teníamos previsto, pues me gustaría ceder en primer lugar la palabra a Mariano Marzo, que es el director de la cátedra de la Fundación Repsol de Transición Energética en la Universidad de Barcelona. Yo creo que para todos nosotros es
desconocido. También ocupa un puesto de consejero independiente en la propia compañía Repsol, es asesor del Grupo Español de Energía y la verdad que su amplísimo currículum yo creo que es de sobra conocido por todos nosotros. Yo no me enrollo más, Mariano, porque así podemos ganar un poquito de tiempo para el debate posterior. Te cedo la palabra para que comiences con tu exposición inicial. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Rubén por la introducción y muchas gracias a los organizadores, a la Cámara de Comercio de España, a la Cámara de Comercio Hispano-Portuguesa y a la Fundación Repsol por brindarme esta oportunidad de estar entre todos vosotros. Yo quisiera de alguna manera, dentro del marco general que nos han brindado tanto los presidentes de las cámaras como los embajadores y también la introducción de Rubén, unas breves reflexiones y algunos datos sobre el tema del seminario de hoy, ¿no? Desarrollo tecnológico como base de una transición energética inclusiva y competitiva. Mi primera reflexión es importante porque pone de relieve la importancia del desarrollo tecnológico como base de la transición energética. Es un gráfico que ustedes están viendo en sus pantallas, que viene de un informe reciente del 18 de mayo de este mismo año de la Agencia Internacional de la Energía, en la que se nos da un mapa, una hoja de ruta del sector energético global, en este caso, con conclusiones, por supuesto, aplicables a España y Portugal. Y esta hoja de ruta es la que nos tiene que llevar a un tema del cual vamos a oír hablar mucho y ya estamos hablando mucho, que son las cero emisiones netas en 2050. Bien, en este informe se nos dice que en esta década, 2020-2030, para que el mundo encarrile bien esta senda a 2050 de cero emisiones netas, necesitamos una serie de tecnologías de reducción de emisiones que básicamente en un 3% corresponden a cambios de comportamiento, un 83% son tecnologías que están en el mercado y un 14% son tecnologías en desarrollo que se encuentran en fases de demostración y prototipo. Esto es la visión a 2030, a esta década. Pero ¿qué sucede si elevamos la vista más allá del 2030 y la fijamos en el objetivo final de cero emisiones netas de 2050? Pues que sencillamente la contribución, el cambio de comportamiento de los consumidores va a incrementarse, las tecnologías que ya están en el mercado ya bajan de un 83% en 2030 a un 50%, quiere decir eso que realmente un 46% de la reducción de emisiones está en manos de desarrollo tecnológico, de tecnologías que están en fase de demostración y prototipo. Entre estas que tenemos tecnologías en fase de desarrollo, las mayores oportunidades serían todas estas letras que acompañan, digamos, al quesito que les muestro en pantallas, pues sería el tema de las baterías avanzadas y en general los sistemas de almacenamiento de electricidad a gran escala, estaría el tema del hidrógeno y estaría un tema mucho más desconocido para la población, que es el tema básicamente de la captura, el almacenamiento y el uso en un esquema de economía circular del carbono. Y en esto me voy a centrar brevemente en esta nueva tecnología mi intervención. Si me pasan la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tienen, es un esquema de Goldman Sachs que nos muestra un amplio abanico, digamos, de posibilidades en este tema de la captura, el almacenamiento y el uso del carbono. Lo que se trata de alguna manera, la filosofía detrás de estas tecnologías es que básicamente no basta con dejar de emitir, sino que vamos a tener que retirar CO2 que tenemos almacenado en la atmósfera y retirar, por supuesto, el que sigamos emitiendo, que cada vez será menor, en las próximas décadas. Un amplio abanico de tecnologías. En el eje horizontal tienen el potencial de captura de CO2, que se va sumando de izquierda a derecha, y en el eje vertical son los costes que todas estas tecnologías o metodologías tienen para retirar una tonelada de CO2. Por lo tanto, cuanto más arriba
más coste y en el eje horizontal el potencial, digamos, de captura. Hay tres grandes grupos de tecnologías. A la izquierda de todo, en el recuadro, lo que llamamos soluciones basadas en la naturaleza. Son sumideros naturales de CO2. Básicamente se trata de todo el tema forestal, se trata del tema agrícola y se trata de temas de humedales. Por lo tanto, totalmente integrado, digamos, en la preservación del medio ambiente y la mejora de la biodiversidad. En el medio, en el recuadro de en medio, lo que tenemos es una amplia gama también de tecnologías que podemos llamar industriales. Tecnologías que tiene que aplicar la industria, muy basadas básicamente en procesos químicos, y a la derecha de todo hay uno con un gran potencial, pero como ven ustedes, evidentemente con unos costes todavía muy elevados, que es la captura directa de carbono del aire. Una serie de tecnologías en fase de desarrollo, pero con avances espectaculares en cuanto a costes y posibilidades en los últimos tiempos, y estos tres, digamos, los tres grandes tipos. Cada una de estas barras, por supuesto, sería una tecnología diferente. Si me pasa la siguiente, por favor, en un recuadro que les aparecerá ahora en pantalla, les he señalado aquellas tecnologías que, teniendo en cuenta el precio del carbono en el mercado, al cual me referiré posteriormente, que en estos momentos en la Unión Europea está en torno de los 50 euros por tonelada, pues sería compatibles con los costes, digamos, de captura. Nos dice claramente que el conjunto de soluciones basadas en la naturaleza las tenemos a nuestra disposición ya. Y, por supuesto, en España y Portugal significa una gran oportunidad, dado el tema que tenemos, digamos, de masa forestal, de despoblación del campo, de creación de nuevas oportunidades en esas áreas, y estas grandes soluciones basadas en la naturaleza, especialmente los temas de evitar la deforestación, muy importante, tema de incendios forestales, de reforestar, de aforestar y de un uso más inteligente, digamos, de la agricultura, pues las tenemos ya aquí. Y con una capacidad, digamos, de captura de CO2 nada de desdeñable, que nos pueden ayudar a avanzar en este terreno mientras esperamos que el resto de tecnologías que están avanzando vayan reduciendo sus costes y, desgraciadamente, como veremos después, al mismo tiempo que los costes del carbono van a ir subiendo. Si pasamos a la siguiente, por favor. La Agencia Internacional de la Energía, en su informe a nivel global, nos dice qué es lo que espera de estas tecnologías de CCUS, de Carbon Capture, Use and Storage, de captura, uso y almacenamiento de carbono. Bien, como ven a la izquierda, tienen ustedes las emisiones 2020 en gigatoneladas de CO2. Se espera que a 2030 estas emisiones se incrementen un 24% y estas tecnologías de captura y de reducción de emisiones, pero sobre todo de reducción de emisiones, los pilares de la descarbonización que tienen a la derecha aquí, se tendrían que ser capaces, pues, de reducir un 50% del total de las emisiones en 2030. El papel que jugaría estas tecnologías de captura, uso y almacenamiento de carbono sería lo que tienen en color marrón, abajo de todo. Si me pasan la siguiente, por favor. Lo que se espera en 2030 es que estas tecnologías retiren 1,67 gigatoneladas de CO2 de la atmósfera, lo cual significa multiplicar por 40 el potencial que tienen estas tecnologías en 2020 y tan solo representaría un 7,6% del total de las emisiones, digamos, evitadas o retiradas, que son los que tienen en otros colores diferentes, digamos, al marrón. En el 2050... en 2030 tendríamos estas emisiones, se incrementaría a 2050 un 51%, con lo cual si no actuáramos nos situaríamos prácticamente a nivel de 2020, pero utilizando toda la batería de descarbonización que tenemos y en especial
la de captura, uso y almacenamiento de carbono, que es lo que tienen de nuevo en marrón, si me pasa la diapositiva, lograríamos incrementar este potencial a 7,6 gigatoneladas de CO2 retiradas por esta tecnología, lo cual significa multiplicar por 4,5 los niveles alcanzados en 2030 y que ya representaría más de un 22,5% del total de las emisiones, digamos, retiradas. Por lo tanto, es una aportación relevante en la lucha contra el cambio climático y en la consecución de cero emisiones netas a nivel global. Si me pasa la siguiente, estas 7,6 gigatoneladas de CO2 retiradas por estas tecnologías de CCUS en realidad son modestas en cuanto a cantidad comparado con lo que se muestra en los escenarios del panel intergubernamental de cambio climático, de un total de 18 escenarios que presenta el IPCC en el tema de la captura, uso y almacenamiento de carbono, 17 son o muestran un potencial mayor de estas 7,6 gigatoneladas. De hecho, 10 de estos 17 escenarios postulan que se podría duplicar esta cantidad. Entonces, cabe preguntarse si las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía son modestas porque subestima, digamos, esta tecnología, o existe otro factor. Y el factor que existe es este que ven aquí. La Agencia Internacional de la Energía ha calculado en su modelizado sobre el potencial del CCUS, ha utilizado los siguientes precios de la tonelada de carbono en los años venideros. Fíjense que distingue tres grandes grupos de países: las economías avanzadas, dentro de ellas está la Unión Europea, por supuesto España y Portugal, es los precios que nos tenemos que aplicar. Luego tenemos un grupo de economías en desarrollo y de mercados emergentes, entre los cuales estaría, por supuesto, China, Rusia, Brasil y el sur de África, y Sudáfrica, perdón, y otros mercados emergentes y desarrollos económicos. Los precios difieren de la tonelada de carbono, pero por lo que nos toca a nosotros, como unas economías avanzadas, si en 2020, en estos momentos, estamos ya a 50 euros por tonelada, y estos precios son en dólares, en 2025 se habla de 75 dólares por tonelada, en 2030 130, en 2040 205 y en 2050 250. Obviamente, esto, por un lado, significa oportunidades para estas tecnologías de Carbon Capture, Use and Storage, porque hay un incentivo adicional para su desarrollo, pero también retos que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos que la transición energética tiene que ser inclusiva y competitiva. Y esto es especialmente válido para España y Portugal. Tenemos ya el caso de España, de cómo el precio del carbono está incidiendo en la tarifa eléctrica, tanto para particulares como para la industria. Tenemos también ya indicaciones claras de cómo el precio del carbono está incidiendo en el precio de los carburantes. Por lo tanto, no solo es una oportunidad para el CCUS, sino también un reto para que esa transición sea realmente inclusiva y justa. Y en la siguiente, para ir acabando, y es mi última gran reflexión, por favor, la siguiente diapositiva. Está claro que en este escenario de cero emisiones netas en 2050 va a representar un esfuerzo sin precedentes en esta década. Y esto lo tenemos que tener meridianamente claro en España y Portugal, nuestra industria, los consumidores y, en general, todos los sectores económicos lo tienen que tener muy claro. Está claro que este objetivo implica a todos, implica gobiernos, empresas, inversores y ciudadanos. En este sentido, la buena gobernanza, las políticas gubernamentales se sitúan en el eje, tienen un papel central en lograr
un ensamblaje perfecto entre las actividades que pueda tener las empresas, los ciudadanos y el mundo de las finanzas. En las letras de diversos colores que tienen aquí, pues se ilustran los esfuerzos que requieren a empresas, ciudadanos y finanzas en el bien entendido que es la buena gobernanza, es el papel, digamos, de los gobiernos los que tienen que posibilitar. Esto requiere de un gran pacto de Estado y de Estados basados en análisis fundamentales en la ciencia y la tecnología, no en ideologías, prejuicios, sectarismos u otros apriorismo. Requiere una colaboración público-privada que incluya a todos, nadie debe quedar al margen y requiere, y con esto acabo, la aplicación estricta del principio de neutralidad tecnológica. Hay que conseguir que todas las tecnologías puedan competir en igualdad de condiciones, sector a sector y caso a caso, por ser las más eficientes en la reducción, eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero y por tener un mayor impacto positivo en la industria y en el empleo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mariano, por esa explicación tan clara, concisa y además tan ligada a la actualidad de estos días en los que estamos pues, bueno, viendo efectivamente esa evolución de los precios del CO2 y cómo está haciendo que las regulaciones pues, comiencen a bailar, digámoslo así. Bueno, pues continuamos con la mesa y ahora tenemos la ocasión de escuchar a Delio Méndez, que es catedrático de Ingeniería Química en la Universidad de Oporto. Él se graduó en Ingeniería Química en la misma universidad en el año 1987 y cuenta con un doctorado del año 93. En 2006 obtuvo el grado de agregación y en el 14 asumió el cargo de catedrático de Ingeniería Química de dicha universidad. El autor coordina ahora mismo un gran equipo de investigación con intereses en células fotovoltaicas de todo tipo, GOT Solar, si no me equivoco. Y bueno, yo creo que por seguir ganando un poco de tiempo, porque vamos un poquillo retrasados, pues le cedo la palabra a don Adelio Méndez. Muchísimas gracias. Muito bom dia. Hola, buenos días. Vou falar sobre Voy a hablar sobre el hidrógeno. En primeiro lugar, eu quería fazer un encuadramento. Me gustaría encuadrar la necesidad de la transición energética. Las emisiones de CO2 en la atmósfera vienen siendo a lo largo de las últimas décadas, llegando ya hoy a una concentración de 420 partes por millón, lo que corresponde a un crecimiento significativo con relación al inicio del siglo pasado. Estamos hablando más de 100 partes por millón desde el inicio del siglo pasado. Viene siendo apuntado el hidrógeno, un vector energético y también una materia prima que puede colaborar para la descarbonización de toda la economía. La producción de hidrógeno en energía renovable es conseguida a partir de la electrólisis del agua, que va a convertir el agua en oxígeno e hidrógeno en agua, y esa agua tiene que tener un origen renovable. Los precios de los electroindicadores están creciendo y la tendencia es que sigan creciendo de forma exponencial, como ven en el cuadro de la derecha. En 2025 se espera que el coste sea 540 euros por kilovatio. Cuando tenemos un electrolizador con energía de fuentes renovables, sea hidráulica, sea energía solar, fotovoltaica,
necesitaremos transportar esa energía. La energía eléctrica, el transporte es relativamente caro si lo comparamos con el transporte de gas natural. En este cuadro vemos que es 10 veces más caro transportar electricidad que gas natural y tiene un precio similar al transporte del hidrógeno. O sea, hidrógeno y electricidad para la misma cantidad de energía cuestan lo mismo para transporte y tienen el precio de 30 euros por megavatio mínimo. El hidrógeno fósil es producido a través del gas natural. También es importante, si quisiéramos comparar el precio del hidrógeno renovable con el hidrógeno fósil, percibiremos la evolución del precio del gas natural en los próximos años. Este gráfico nos apunta que el precio del gas natural ya ha sido alcanzado en Europa, la línea azul, en 2020, el año pasado, y se espera que se duplique hasta el año que viene y siga subiendo. El precio de esa subida tiene una razón, que cada vez más es utilizado como fuente de energía, puesto que los combustibles fósiles emiten menos CO2 en la energía producida. Como ya ha sido dicho en el slide anterior, el precio del CO2 fósil viene subiendo y, por lo tanto, si emitimos CO2 fósil, tendremos que coger más de 50 euros por toneladas de CO2 emitido. Y esto es una fuerza que nos impulsiona a tener un estudio para coger fuentes renovables y sin tornar esta industria de energía renovable más competitiva. Si hiciéramos una hoja de cálculo con todos esos costos de producción de electricidad, llegaremos a los siguientes resultados. En 2021, el precio del hidrógeno con fósil, sin considerar las emisiones de CO2, es 1,5 por hidrógeno. Y si consideramos la emisión de CO2, tenemos 1,7. Este año estimamos que el precio del hidrógeno producido por electrólisis, considerando que el precio de electricidad es 20 euros por megavatio, y también tendremos 2,7 euros para el hidrógeno con electrólisis, partiendo de fuentes renovables. Es todavía más caro que los fósiles, pero en 2025, si el precio de electricidad fuera 20 euros por megavatio, ya tendremos una bajada. El hidrógeno de fuentes renovables más barato que el hidrógeno fósil. Pero no es probable que el precio del transporte baje. Y por lo tanto, tenemos otro escenario más probable donde el precio de la electricidad sea el 20 euros por megawatt y el precio de transporte a 30. Yo llamo la atención que 20 euros por megawatt es el precio mínimo de la electricidad proveniente del factor fotovoltaico. Si miramos para este escenario más probable, podemos comprobar que conseguimos tener un precio de hidrógeno por electrólisis. Tenemos aquí indicado en esta parte roja, es superior al precio del hidrógeno fósil, aún teniendo en cuenta la emisión de CO2.
E assim, nós temos que o preço tenemos do que el hidrogênio precio renovável del hidrógeno não será renovable no inferior, será não inferior, conseguirá encontrar-se com o preço no do conseguirá hidrogênio alcanzar el de precio del origem hidrógeno fóssil de origen antes de fósil 2030. antes de Será muito 2030. provavelmente Será sempre de muy a partir de probablemente a partir 2030 de que isso possa 2030 que eso acontecer, e pueda isto garantindo que o suceder, preço da y esto eletricidade seja efetivamente considerando que el bastante precio de la baixo, ou electricidad seja, sea 20 más euros bajo, por o megawatt-hora. sea, 20 euros por A questão megawatt. agora é como é que nós La podemos pregunta ahora ter es preço de energia cómo mais podemos barato tener e el precio renovável de já energía em más barato 2025. renovable en E vamos 2025. descobrir algo muito interessante. Se nós pagarmos as emissões de CO2 para a atmosfera, pagamos em 2025, como vimos há en pouco, 2025, cerca de como vimos 60 há euros pouco, por tonelada de CO2 emitido. Mas se nós formos purificar esse hidrogênio a partir das purificar a partir de las CO2 emisiones de CO2 renovable e hidrógeno a partir de biomasa de la industria del papel, tenemos un coste aproximadamente de 30 euros por tonelada. O sea, si recogemos este hidrógeno que es renovable, yo pagaría 30 euros. Si partimos del CO2 fósil, vamos a tener el doble, 60 euros. Entonces, ¿cómo aprovechar esto? Tendré el hidrógeno más caro que el fósil, pero el CO2 más barato que el fósil. Si regimos el hidrógeno y CO2, podemos producir metanol, que es una materia prima muy importante, y puedo producir etanol y en 2025 producir con un precio más competitivo y haciendo etanol fósil. Y eso es exactamente lo que esta hoja de cálculo nos enseña. Tenemos el etanol. Espérese que en 2025 el etanol fósil sea cerca de 607 euros por tonelada, en cuanto que el metanol verde será cerca de 550 euros por tonelada. Y esto se puede comprobar por la península ibérica, donde tenemos la industria de papel, que para emitir CO2 renovable tienen que utilizar hidrógeno también renovable, que a pesar de que sea más caro, en el conjunto con el metanol puede ser más barato. Y esto también puede ser usado para la industria marítima, donde se sustituyen los combustibles fósiles por elementos más sostenibles. Y así, en Portugal tenemos alrededor de 1,5 millones de toneladas de CO2 biogénicos emitidos a un precio en 2025 alrededor de 90 millones de euros. Y en 2030 150 millones. Esto es muy importante para ser aprovechado conjuntamente con el hidrógeno renovable para producir combustibles con interés para nuestra industria. En este contexto, en Portugal se creó un consorcio llamado H2 Driven, con intereses varios en esta cadena de producción de combustibles renovables a partir del hidrógeno y CO2 renovables. Me gustaría introducir un tema para ver hasta dónde vamos a ir. Voy a pasar rápidamente. Es posible hoy día pensar en la producción de hidrógeno a partir del metano con origen renovable, por ejemplo en biogás o en el gas natural, sin emisión de CO2 y sí usando hidrógeno. Eso se llama composición DUMTA.
Esto es un sistema con mucha alta temperatura y ha sido desarrollado en Portugal otro proceso con baja temperatura y con alta densidad de temperatura. Por ejemplo, tenemos aquí una temperatura de 550 grados y una dirigiendo 10 kilovatios por litro y tiene una capacidad de producción de hidrógeno de fuentes renovables y a partir de biogás utilizamos 2 euros por kilo. Cuando producimos hidrógeno por decomposición del metano y del biogás, estamos retirando el CO2 de la atmósfera. Y era esto que os quería comentar hasta aquí. Muchas gracias. Por la explicación y por esos cálculos de los precios del hidrógeno. Y bueno, seguimos adelante con José Ignacio Linares, director de la cátedra de la Fundación Repsol de Transición Energética en la Universidad Pontificia de Comillas, que también nos va a hablar pues de esas aplicaciones, pero para el sector industrial, ¿no? José Ignacio pues es doctor ingeniero, como decía, por la Universidad de Comillas, ha trabajado desde el 92 hasta la fecha siendo catedrático de la universidad, su docencia se imparte en termodinámica, ingeniería energética y dentro del grupo y máster de ingeniería industrial. También fue, pues bueno, durante años pues miembro de la cátedra Rafael Mariño de Nuevas Tecnologías Energéticas y bueno, yo creo que directamente les dejo porque también entiendo que es de sobra conocido por todos ustedes, así que le cedo la palabra a José Ignacio Linares. Muy bien, muchas gracias Rubén por tu amable presentación y gracias a los organizadores, tanto a la Cámara de Comercio de España como a la Cámara de Comercio Hispano-Portuguesa y también a la Fundación Repsol por esta oportunidad de participar en el seminario. Bien, a mí la cátedra que la Fundación Repsol sobre la transición energética tiene en Comillas ICAI está focalizada hacia la descarbonización de la industria. Entonces me gustaría dar algunos apuntes orientados a ese proceso. Por una parte, ¿qué medidas para la descarbonización de la industria tenemos, ¿no? Bueno, pues afortunadamente tenemos varias opciones donde elegir. Lo primero sería hablar sobre los suministros, es decir, tenemos la posibilidad de realizar un autoconsumo eléctrico que no solo tiene que estar basado en fotovoltaica o mini eólica, sino que también, como veremos más adelante, hay otras tecnologías como los ciclos de cola a partir de los calores residuales. Tenemos también menos conocido el autoconsumo térmico a partir de energía solar, por ejemplo, con receptores adecuados para producir calores de media temperatura o bombas de calor de tipo industrial o incluso aprovechar la producción de biogás, dependiendo del tipo de industria. Y luego tenemos la posibilidad de utilizar algunos suministros con garantía de origen renovable. A día de hoy se puede hacer en España con la electricidad y esperemos que no mucho más tarde pues con los futuros gases renovables, ¿no? Y por último, dependiendo de qué tipo de combustible utilice la industria, pues tendríamos el cambio de combustible. A nivel de instalaciones, bueno, pues podemos hacer mejoras en instalaciones eléctricas, tanto en el lado de la iluminación como en el lado de los accionamientos, para adaptarnos mejor a los distintos regímenes de trabajo. En el lado de generación podemos modernizar tanto compresores como bombas y reducir con los nuevos equipos los consumos energéticos. En instalaciones térmicas podemos dar una segunda vida, como veremos enseguida, a los calores residuales. Y a nivel de la combustión, pues podemos optimizar las temperaturas de trabajo a las temperaturas que realmente necesitamos, ¿no? Y luego, muy importante, en los procesos industriales en general tenemos una muy buena oportunidad ahora con la monitorización y con el tratamiento masivo de la información, lo que se denomina el Big Data, y las técnicas de inteligencia artificial. Tenemos la posibilidad de modelar con bastante detalle el funcionamiento de una cadena productiva o de una planta determinada y a partir de ahí poder inferir comportamientos y poder ver qué posibilidades de mejora tendríamos haciendo determinadas actuaciones. Por tanto, esa digitalización que ya se ha comentado en la primera parte de esta mesa y por parte de los introductores, bueno, pues aquí tiene una clara oportunidad.
A nivel de economía circular, que también se ha hablado un poco antes, bueno, pues tenemos desde la reutilización de los materiales, ya sea para producir nuevos materiales hacia otras industrias, como para reutilizar lo que aparentemente serían desechos en la propia industria, en ciertos componentes pues que no tengan un carácter estructural importante. Podemos incorporar también nuevos biomateriales, por ejemplo, estoy pensando en las fibras vegetales que se pueden incorporar para sustituir las fibras sintéticas, reciclar y regenerar agua dependiendo del tipo de proceso productivo y conectarnos, que esto lo trataré un poquito más adelante, a redes de distrito, haciendo lo que se suele llamar el prosumidor, ¿no? Que tanto consumamos como aportemos a una red de distrito cercana. Y por último, como ha comentado el profesor Mariano Marzo, todo esto no lo podemos hacer solo con medidas tecnológicas, sino que es muy importante la gobernanza y las personas. Es decir, aquí vamos a necesitar introducir una serie de nuevas medidas tecnológicas. Eso va a llevar necesariamente a una formación de los trabajadores para que dentro de esa industria sean capaces de adaptarse y de trabajar con estas nuevas metodologías, esa inclusión que decíamos en el título de las jornadas. También va a ser muy importante la financiación y para ello la adopción de los criterios medioambientales, lo que se denomina en inglés criterios ESG, nos van a permitir acceder a nuevas fuentes de financiación que además las condiciones estén fijadas en función de estos criterios y en función de estos resultados, ¿no? Vamos a tener una mejora en la industria de la percepción de nuestros productos entre nuestros clientes y vamos a poder acometer nuevas inversiones que están financiadas o estarán financiadas, aparte por instituciones bancarias que incluyan criterios ESG, también por fondos gubernamentales, como por ejemplo en España dentro de poco se espera que sean los llamados certificados de ahorro energético, que ahora mismo están en trámite de audiencia. Ya me gustaría hacer solamente dos apuntes. Hemos visto que hay una batería de medidas muy amplia. Bueno, me gustaría centrarme por una parte en los calores residuales y su relación con la economía circular, ¿no? Antes se ha hablado del autoconsumo eléctrico, que bueno, va más allá de la tradicional fotovoltaica mini-eólica. Entonces, en ciertas industrias que sean intensivas en procesos térmicos, en calor, tengan algún tipo de horno, estoy pensando en vidrio, en cerámica, en cemento, etcétera, es más que probable que tengan una producción de calor y que los humos de esa combustión pues no sean utilizables, no los podamos bajar a una cierta temperatura para nuestro proceso térmico como tal. Bueno, pues podemos aprovechar esos humos de media temperatura para, mediante con un ciclo de potencia adecuado, convertir esa energía térmica en energía eléctrica y esa energía eléctrica normalmente autoconsumirlo. Eso es lo que se denomina un ciclo de cola. Es un tipo específico de cogeneración bastante común en Europa y en otros países y no tanto en España, lamentablemente, pero con un gran potencial. Y luego estaría lo que en la cátedra llamamos el paradigma de la industria en comunidad, que es un ejemplo muy claro de economía circular y que está más o menos representado en este esquema que tenemos aquí abajo. La idea es que una industria puede estar dentro de un polígono, pero normalmente está cerca de una determinada población o de un centro comercial. Y entonces podemos aprovechar las sinergias entre la industria y esa población. Lo que tenemos aquí representado es que tanto la población como la industria van a verter sus desechos, pues ya sea a un vertedero, ya sea en forma de agua a una estación depuradora o ya sea a algún centro de tratamiento de biogás, y a partir de esos desechos producimos biogás y ese biogás va a la central de distrito que nos estaría dando climatización. Y la propia industria, a través de esa red de distrito, también, dependiendo de su tipología, puede ceder calor en unos momentos y tomar calor en otros. Con lo cual, la industria está integrada dentro de su comunidad. Comunidad e industria integran sus desechos para reciclarlos y revalorizarlos energéticamente y todos pues hacen un win-to-win, hacen una ganancia mutua, ¿no? Esto que puede parecer así un poco idealista, bueno, pues ya la semana pasada salía una noticia de comunidades energéticas locales que ya están trabajando en esta línea, ¿no? Nos suena siempre que una comunidad energética local se basa en fotovoltaica. Bueno, pues lo que venía en esta noticia es que además de fotovoltaica, debido a que esta esta población estaba en un entorno rural, tenía alrededor agroindustrias que producían biogás y ese biogás se utilizaba pues para la red de distrito común, etcétera. Es decir, que esa posibilidad ya se está empezando a hablar y se está empezando a implantar en España, afortunadamente.
Y el otro apunte que me gustaría hacer tecnológico es sobre el hidrógeno. Como no, ya hemos visto desde varios frentes, ¿no?, que el hidrógeno va a jugar un papel clave en la descarbonización. Y ese hidrógeno tiene que ser un hidrógeno neutro en carbono. Bueno, pues ahora mismo tiene mucho empuje lo que se conoce como hidrógeno verde, que normalmente va asociado a fotovoltaica y a eólica, pero bueno, puede ir a cualquier renovable o a cualquier proceso que sea neutro en carbono, ¿no? Entonces, lo mismo, hace un par de semanas venía una noticia en París que Toyota ilumina la Torre Eiffel con su pila de combustible a partir de hidrógeno verde, ¿no?, y la iluminaba en color verde. Bueno, pues eso está muy bien para la foto, pero no es del todo eficiente. Es decir, tomar energía de la red eléctrica para convertirla en hidrógeno y luego a través de una pila de combustible volverla a convertir en energía eléctrica, pues tiene una eficiencia global menor del 23%. Entonces, el mensaje desde mi punto de vista es que no todo vale con el hidrógeno, que el hidrógeno es un gas renovable de un alto, si es verde, de un alto valor añadido y que debemos de utilizarlo con cabeza, destinado, pues, por ejemplo, a descarbonizar industrias, a procesos de movilidad, ya sea en vehículos pequeños o en transporte pesado, o si lo queremos volver a verter a la red eléctrica, lo que debemos de ser es suficientemente hábiles para que las pérdidas de la pila las podamos recuperar en forma de calor, es decir, ir a un esquema de cogeneración, no quedarnos solamente con la producción eléctrica de la pila. Y luego la otra relación del hidrógeno ya con la economía circular, que me alegro que el profesor Adelio lo haya comentado un poco al final de su intervención, es lo que nosotros denominamos el hidrógeno dorado. Y me explico. Hoy en día la producción masiva de hidrógeno, que hasta hoy no es fundamentalmente para usos energéticos, sino que es como materia prima en determinadas industrias, se produce a través de gas natural, por tanto de fósil, mediante procesos o bien de reformado o bien de gasificación. Bueno, pues si nosotros sustituimos ese gas natural fósil por un biometano producido a partir de biogás, resulta que ya tendríamos un hidrógeno que sería neutro en carbono, que podríamos calificar de verde, y si hacemos una retirada del CO2, de ese hidrógeno que ha producido CO2 pero de tipo biogénico, si identificamos como que retirar carbono, retirar CO2, lo asignamos con el color azul, que cuando se habla de hidrógeno azul nos referimos a eso, que tendríamos verde menos azul igual a amarillo. En lugar de llamarlo hidrógeno amarillo, que ese color se suele reservar para el que se produce a través del mix eléctrico, bueno, pues le modificamos el nombre a hidrógeno dorado. Pero bueno, anécdotas aparte, lo importante es que tendríamos un proceso productivo de hidrógeno o bien neutro en carbono o bien con emisiones negativas, lo cual nos puede servir para compensar otros procesos. Y lo más importante, debido a la gran madurez de las técnicas de producción de hidrógeno a partir de metano, tendría a día de hoy unos precios más económicos que la electrólisis. ¿Cuánto durará eso? Bueno, pues depende de la capacidad de los electrolizadores para ir bajando precio, del mercado eléctrico para ir bajando precio, pero al menos nos permitiría tener hoy un hidrógeno neutro o incluso con emisiones negativas a un precio competitivo y nos serviría para ir desplegando poco a poco esa economía del hidrógeno, ¿no? Eso no significa para nada ir en contra de la producción mediante electrolizadores, sino simplemente aprovechar un poco todas las tecnologías posibles en cada momento, ¿no? Ahora hablaré un poco de la neutralidad tecnológica. Bueno, como ha comentado el profesor que ha hablado antes, esto ya se está haciendo, hay diversas técnicas para ello y también salía una noticia sobre una empresa australiana que básicamente a través de una gasificación pues retiraba ya de golpe ese CO2 en forma de residuo carbonoso y partía de biometano. Por tanto, ese hidrógeno dorado podríamos decir que ya lo tenemos aquí, ¿no? que ya se está trabajando en ello afortunadamente. Y ya para terminar y dejar más tiempo al debate, bueno, pues un poco una síntesis de las conclusiones que podíamos sacar de aquí. La primera, aunque ahí esté puesta la última, sería la neutralidad tecnológica, es decir, es fundamental, como decía el profesor Mariano Marzo, no dejarnos guiar por ideologías y por prejuicios, sino permitir que todas las tecnologías sean capaces de competir en el sentido técnico de la palabra y poco a poco iremos viendo cómo unas pues van cayendo, otras van entrando, se van sustituyendo entre ellas y se van complementando, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy común asociar
la electrificación con la descarbonización. Bueno, bajo nuestro punto de vista, la electrificación es un vector más, pero hay otros, por ejemplo, los gases renovables, por ejemplo, el hidrógeno, y que no siempre, como hemos visto, se tiene que producir a partir de electrificación. Entonces, en definitiva, se trata de abrir todo el espectro, abrir la mente y permitir esa neutralidad tecnológica. Y luego, en un sentido positivo, digamos que la que también se ha insistido mucho, la descarbonización supone unos retos, evidentemente, pero también unas oportunidades. Es decir, hay muchas industrias que desde hace tiempo están trabajando en mejoras de competitividad, en mejoras de eficiencia, y eso lleva asociado inevitablemente o afortunadamente una reducción de carbono, una reducción de CO2. Por tanto, no pensemos que reducir la huella de carbono necesariamente nos lleva asociado una serie de restricciones y de pérdida de competitividad, sino que si lo hacemos bien, podremos también ganar en competitividad y mejorar los procesos productivos. Para eso será importante también las nuevas oportunidades de financiación que van precisamente unidas a estos hitos, los nuevos mecanismos de financiación y sobre todo aprovechar las nuevas tecnologías que se nos están abriendo, desde la producción de hidrógeno, nuevos componentes, nuevos biomateriales, nuevos combustibles, para poder convertir ese aparente reto en una oportunidad. Y con eso ha sido todo por mi parte para esta primera intervención. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Ignacio. Nos has descubierto, al menos a mí, lo del hidrógeno dorado y el amarillo, dos colores más que sumar. La verdad que no paramos. Lo comentaba Antonio Calzada al principio, con la cantidad de colores que tenía el hidrógeno, pues bueno, sumamos dos más para los que no teníamos este conocimiento. Y bueno, para terminar esta primera ronda de intervenciones, pues ahora el último profesor en intervenir será João Pedro Gouveia, ¿no? João Pedro Gouveia es ingeniero ambiental y doctor en cambio climático y políticas de desarrollo sostenible, y está enfocado en sistemas de energía sostenible de la Escuela de Ciencia y Tecnología Nova, en la Universidad Nova de Lisboa. A lo largo de su carrera pues, ha protagonizado y ha encabezado un gran número de proyectos de investigación, tanto en la Unión Europea como Estados Unidos y el propio Portugal, evidentemente, donde también ha colaborado con el Ministerio de Medio Ambiente y Economía en trabajos sobre cambio climático, vías bajas en carbono y evaluación de tecnologías como las energías renovables. Yo sin más le cedo la palabra a João Pedro Gouveia para que nos dé su charla inicial. Muchísimas gracias. João Pedro, cuando quieras. Vou falar sobre a eficiência energética em edifícios residenciais como um motor para uma transição justa. Neste contexto, temos que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável se enquadram bem nesta problemática, porque a importância da energia, do bem-estar das pessoas e da saúde alinham com estes três objetivos. O primeiro objetivo es eliminar la pobreza, el segundo es salud y calidad, y el séptimo, energías renovables y asequibles para todos. Varias metas del objetivo que tienen que ver con el cuidado energético y eliminar la pobreza energética en Europa. Serán los objetivos para implementar las energías renovables y aumentar la eficiencia energética. Es el primer combustible de un sistema de energía global sostenible. Sin embargo, el progreso en eficiencia energética ha sido reducido desde 2015 debido a la crisis económica y los bajos precios de energía. Por tanto, la dinámica actual es muy insuficiente, es poca para lograr los objetivos climáticos globales y la sostenibilidad. La pandemia ha aumentado aún más la presión. Esta cuestión es muy preocupante porque es proyectado por la IEA. La eficiencia energética será 40% de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos 20 años. Porque no solo por la cuestión de las emisiones, pero también porque la inversión en la eficiencia energética, en especial en las casas, en la vivienda, da muchos beneficios para los varios agentes económicos. Hay un ahorro de energía, un aumento del bienestar, de la calidad del aire, una reducción de las emisiones de partículas de gases poluentes de efecto invernadero y
y también el aumento de la productividad y los beneficios económicos. Estas cuestiones de la eficiencia energética se enmarcan. Los edificios son 40% del consumo de energía y 36% de las emisiones de los gases de efecto invernadero. 35% de los edificios europeos ya tienen más de 50 años. Así que la Unión Europea y los Estados miembros, Portugal y España, desde 2018 que han estado desarrollando varios planes a largo plazo para mejorar la eficiencia energética. Aquí están las hojas de ruta, las hojas de ruta de la neutralidad carbónica, los planes nacionales de energía y química y también las estratégicas nacionales a largo plazo para la renovación de los edificios. E nesta ideia de pobreza energética que vos vou falar aqui bocadinho para mostrar. Quería daros la pobreza energética para también cambiar un poco el tema de las presentaciones anteriores que eran más tecnológicas. Voy a hablaros de un problema que es muy actual, que tiene que ver con la equidad y la transición justa, para que podamos ver cómo es que las tecnologías nos pueden ayudar en este contexto. Os traigo el concepto de pobreza energética. Portugal tiene una definición propia, España tiene otra, pero en términos generales, la incapacidad que las familias tienen para tener los servicios energéticos básicos son grandes, con foco en la capacidad para calentar y enfriar las habitaciones, las viviendas, debido a los grandes costes de energía, bajos sueldos y baja eficiencia energética de los edificios. Son factores determinantes para esta cuestión. Por eso es muy importante solucionar lo necesario para poder transitar para una sociedad más justa y equitativa. Hay entre 50 y 125 millones de europeos en esta situación porque no pueden calentar o enfriar sus viviendas, tienen problemas financieros o viven en viviendas con problemas de humedad y moho. Todo esto, la situación ha sido está más grave desde la pandemia, claro. Podemos ver en este cuadro cómo Portugal y España son los países más vulnerables y afectados por este tema de la pobreza energética. Muy conectado con la calidad de los edificios, que son muy poco cómodos tanto en invierno como en verano, y con costes muy altos, costos energéticos muy altos. Dando un ejemplo de Portugal, pero que se puede aplicar también a España, es un problema multidimensional. Portugal es el segundo país de la Unión Europea donde las personas no están cómodas en verano. Es el cuarto país en que la población está incómoda en invierno. También con infiltraciones de humedad, de moho en la vivienda. Y por otro lado, tenemos cuestiones también económicas. Portugal es de los países europeos con más desigualdad de ingresos, de sueldos. Los precios de electricidad y gas se han acercado más a los precios europeos, pero si miramos para el valor adquisitivo todavía son muy altos. Hay una necesidad para encontrar soluciones inclusivas para la población más vulnerable. En Portugal, el 70% de los edificios tienen baja eficiencia energética, con estudios nuestros anteriores que han comprobado que hay un desconforto térmico muy grande. Aquí tenemos un esquema que os puede enseñar el impacto que tiene en la población. Son 3,7 millones de personas que viven incómodas en verano, 2,5 millones, 1,9 millones en invierno.
Es necesario que existan nuevas opciones tecnológicas para poder ayudar a esta población más vulnerable, y que es una parte muy importante y muy grande de la población en Portugal y España también. Esto, por ejemplo, es un problema real. He buscado algunas noticias que a lo largo de los años han salido en los periódicos sobre el tema de la insuficiencia energética y la incapacidad para calentar o enfriar las habitaciones. Portugal es uno de los países europeos en los que se muere más en invierno. Tenemos un invierno mucho menos fríos que los países del centro y norte de Europa, pero es uno de los países donde más se muere en invierno. Aquí al lado derecho tenemos algunos ejemplos. Un señor mayor que decía: tengo el fuego siempre encendido, solo abro las ventanas cuando ya no puedo respirar. Así que es necesario encontrar las tecnologías y soluciones adecuadas para solucionar este problema que afecta a tantos europeos y portugueses y españoles. Con esta idea también es necesario saber dónde están y cómo les podemos ayudar. Así que hemos desarrollado, desde 2016, hemos estado trabajando en el índice regional de alta resolución espacial. En Portugal tenemos municipios analizados para encontrar la población vulnerable, cuáles son los sitios prioritarios donde actuar para renovar los edificios. Como una nota final, para mirar hacia el futuro, la combinación de los edificios ineficientes, bajos ingresos, los precios de energía muy altos, es lo que lleva a la incapacidad de la manutención de la comodidad térmica en las viviendas, lo que aumenta la vulnerabilidad a la pobreza energética. Portugal y España son los países europeos más impactados por este problema. À falta de conforto térmico nas habitações. E, portanto, as principais soluções, eu diria que há duas. As principais soluções, eu creio que há dos. Diria que há dos. Estruturales, claros. Tienen que ver con la mejora de la eficiencia energética en los edificios. Y creo que el reto aquí es cómo llegar a los consumidores más vulnerables. É preciso ter esta ideia que não é só uma questão de financiamento, no es solo una cuestión de financiamiento, pero sí de regulación de los riesgos. Estou a renovar as habitações, entidades, o Estado, vários agentes económicos, privados ou públicos, renovam os edifícios. É necessário renovar a vivienda, e há o risco das pessoas serem despejadas das suas casas. Lo que está pasando ahora en Inglaterra, por ejemplo, es que los edificios se renuevan, pero como al final quedan más bonitos, son más interesantes para el mercado y los que ahí viven son echados. Entonces hay que evitar esa situación en Portugal y España también. Estamos a falar de tecnologias passivas, digamos assim, pode até nem se chamar tecnologias, mas soluções passivas. Depois a eletrificação dos usos para uma, é necessário electrificar mas também para uma melhoria da qualidade do ar interior da energia e substituição de equipamentos ineficientes. E substituir el equipo que nos sirve para mejorar la comodidad térmica, reducir los problemas de salud y mejorar la calidad del aire. De uma aposta em eficiência energética que devem ser acomodados quando se avalia o impacto macroeconómico. Los gobiernos deben entender los beneficios de una apuesta dos custos nos serviços de saúde de este tipo entre setores. E, portanto, a última mensagem é que os desafios da transição energética los retos de la transición energética deberán ser vistos como oportunidades para promover, que deben de ser promovidos a través de la digitalización, descentralización, democratización y descarbonización, de forma a podermos ter sistema energético, para que podamos tener un sistema energético y una sociedad mucho más justa. Bien, pues muchísimas gracias, profesor Goubella, por la intervención. Yo creo que ahora sí que ya entramos en el debate. Tenemos, pues yo creo que apenas 20 minutos
Pero bueno, por ir entrando en materia, porque la verdad es que han sido muchos los temas y muy diversos los que hemos tratado a lo largo de esta mañana, pues quizá comenzaría con una pregunta para el profesor Mariano Marzo, ¿no? De esas posibles tecnologías que nos ha comentado, ¿no? De captura de CO2, ¿no? De captura de carbono comentadas, ¿cuáles cree que podrían ser, en su opinión, las que tienen un mayor potencial, ¿no? Tanto por volumen retirado como por coste, para poder aplicarlas pues, de manera inmediata, ¿no? Tanto en España como en Portugal, ¿no? Y poder llevarlas a cabo y tenerlas, disfrutarlas ya, ¿no? Cuanto antes. Bien, mi opinión es que si hablamos de menor costo de aplicación de forma inmediata, pues está claro que son las soluciones basadas en la naturaleza que esencialmente pues serían, en nuestro caso, y además tendrían, digamos, un gran impacto social y unas posibilidades de valor añadido económico importantes por su aplicación al mundo rural, pues sería básicamente las soluciones basadas en la naturaleza o soluciones climáticas naturales, es decir, potenciar toda la capacidad de sumidero natural que tienen las masas boscosas, los suelos y los humedales. Más para adelante podríamos hablar incluso de ambientes marinos, pero centrándonos en tierra firme, evidentemente existe un gran potencial en controlar la deforestación, existe un gran potencial en una reforestación siempre bajo, digamos, un estricto control científico y tecnológico, para ponderando bien las ventajas y los inconvenientes, dependiendo de la zona en que nos encontremos, pues tenemos que unas especies pueden ser mayores o más óptimas que otras. Tenemos que tener en cuenta el problema del consumo de agua, la biodiversidad, etcétera, pero eso es un tema importante. Es decir, ¿cuánto vale un árbol con los precios del CO2 de los que he hablado, ¿no? Hay que hablar también de aforestación, es decir, de zonas que no se trata de reforestar, sino de implantar cobertura vegetal que a lo mejor no ha existido desde tiempos históricos, y a mí me da la impresión que ese es un tema que está cobrando cada día más importancia y que, como he dicho antes, tiene una ventaja añadida, que nos permite ganar tiempo mientras se desarrollan otras tecnologías que en estos momentos son más costosas, pero que también inevitablemente vamos a tener que utilizarlas. A ese respecto quiero llamar la atención sobre un tema muy importante. A veces cuando se habla de esta tecnología y de empresas que las utilizan, se suele utilizar por parte de grupos ambientalistas la réplica de que se trata de un greenwashing, que en el fondo no solucionan nada. Y aquí es un error manifiesto. De alguna manera, tenemos que tener presente que las tecnologías de captura y uso en un contexto de economía circular y almacenamiento de CO2 forman parte ineludible de la solución al problema climático. Porque fijémonos lo que ha pasado con la pandemia. Se han reducido las emisiones con respecto a años prepandemia, debido pues, a la caída de la actividad económica. Muy bien. Se han reducido las emisiones en relación a, pero la cantidad de CO2 que se ha acumulado en la atmósfera ha seguido aumentando. Es decir, engordamos menos, pero no dejamos de engordar. Y eso se debe básicamente a que la deforestación a la que está sometida el planeta está reduciendo la capacidad de absorción de CO2 por estos sumideros naturales. Y además de este hecho de que hemos de mirar el balance de carbono, la cantidad de carbono total que se nos acumula y se incrementa año tras año en la atmósfera y que por lo tanto tenemos que retirar sí o sí, además de reducir las emisiones, por supuesto, para ser cero en emisiones netas, tenemos que tener en cuenta otro hecho. Ser cero emisiones netas no es todo lo que tenemos que hacer.
cuando estemos en ese objetivo, nos tendremos que plantear seguir retirando CO2 de la atmósfera. Es decir, tenemos que desarrollar tecnologías de emisiones negativas, porque el CO2 que hemos ido almacenando hasta llegar a estas cero emisiones netas se permanecerá en la atmósfera durante docenas o centenares de años. Resumiendo, vayamos de momento a las soluciones basadas en la naturaleza. Muchas gracias, profesor. Bueno, el profesor Marzo nos ha abierto un melón, ¿no?, que la Comisión Europea pues tiene ahí previsto a partir de 2050, ¿no?, el ir hacia esas emisiones negativas, ¿no? La verdad que es una cosa que ya pues debemos tener un poco en la cabeza todos, ¿no? Sí, permíteme, tener bien claro que cero emisiones netas no es el objetivo final, es un paso. Y si este es complicado, imaginemos lo que viene después. Pues sí, los retos, la verdad que se amplían, ¿no? Conforme avanzan los años se amplían los retos. Y quizá ahí, pues bueno, podría aprovechar para preguntarle al profesor Méndez, pues viendo un poco la evolución, ¿no?, que está teniendo el hidrógeno y este boom que vivimos en la península ibérica, ¿no?, de proyectos constantes, un poco en su opinión, ¿no?, después de hacernos ese resumen y ese análisis de costes que han ido viendo, ¿por dónde cree que deberíamos comenzar, ¿no? ¿Qué tipo de hidrógeno es el que más nos conviene, ¿no?, desde un punto de vista económico, utilizar dentro de la península ibérica, ¿no?, tanto en España como en Portugal? ¿Dónde podrían estar esas bases? As bases. O hidrogênio que vai conquistar a economia é o hidrogênio mais barato que o fóssil. Como neste momento não é possível produzir hidrogênio renovável mais barato que o fóssil, en este momento creo que es una oportunidad muy grande para la península ibérica utilizar el CO2 renovable que el CO2 fósil, hacer regir con el hidrógeno y tener una reacción y ahí sí tornarse competitivo al fósil, al equivalente fósil. Por ejemplo, considerando al combustible de los aviones y otras materias primas producidos a partir del hidrógeno renovable, pero un CO2 más barato que el fósil, hay una oportunidad muy grande si seguimos este camino, porque estamos produciendo combustibles verdes en términos económicos muy competitivos, tendremos oportunidad también de aprender y con este conocimiento poder liderar tecnologías de nivel europeo y a nivel mundial. Es una oportunidad muy grande la producción de combustibles verdes a partir del hidrógeno y CO2 renovables. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Y bueno, seguimos adelante, ¿no? Quería también aprovechar para preguntarle al profesor Linares, pues en su intervención nos ha comentado pues ese paradigma, ¿no?, de industria en comunidad, nos ha dado ese ejemplo de Stellantis y el anuncio que hicieron recientemente, y en concreto pues la cesión de calor-frío, ¿no?, que es uno de los temas que también preocupa mucho a la Comisión Europea y que dentro de este paquete que comentábamos al principio del Fit for 55, pues también se van a incluir medidas, ¿no?, sobre redes de distrito para las comunidades cercanas, ¿no? Y quería saber si hay alguna restricción legal a su aplicación, si en la producción de electricidad de este calor residual pues es realmente rentable ahora mismo y si las industrias deben empezar a ponerlo en su mindset, ¿no?, un poco metérselo en la cabeza y comenzar a hacer sus cuentas para ver si esas inversiones pueden salir adelante. Sí, pues la realidad es que desde el punto de vista legal no hay restricciones, sino todo lo contrario, ¿no? Hay algunas directivas europeas que animan a la instalación de redes de distrito. La red de distrito ideal para la aplicación de todo lo que yo he mencionado es de las que se denominan de quinta generación, que se caracterizan porque trabajan en baja temperatura, lo cual permite integrar más fácilmente los calores residuales y luego es posible que haya alguna bomba de calor local en los edificios para subir o para adecuar esa temperatura al consumo final, ¿no?
Precisamente en España hace poquito, justo antes de Semana Santa, salió la revisión del reglamento de las instalaciones térmicas en la edificación, conocido como RITE, y ahí se hace un especial hincapié en que las instalaciones nuevas o cuando se realice una reforma importante se justifique muy bien el por qué se propone una tecnología convencional y no se proponen tecnologías de alta eficiencia, ¿no? Y dentro de las tecnologías de alta eficiencia pues se incluyen, por ejemplo, estas, ¿no? La recuperación de calores residuales o el acoplarte a una red de distrito con tecnologías renovables, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que hay impulsos desde muchos frentes. Ciertamente una red de distrito, la inversión de la red en sí es una inversión bastante elevada, pero eso en el fondo no deja de ser una infraestructura municipal, ¿no? Entonces, si se crean unos marcos adecuados de financiación donde las redes, por ejemplo, se gestionen por el ayuntamiento, igual que hace con el alcantarillado, por ejemplo, y sean empresas de servicios energéticos las que ayuden a conectar industrias con poblaciones y obtengan unos precios y unas señales de precios adecuados, no cabe duda que eso podrá ser interesante, ¿no? A nivel de industrias, pues, por ejemplo, tú mencionabas el tema del frío, hay industrias tipo agroindustrias o industrias conserveras o algo así, o supermercados, por ejemplo, muy grandes o grandes mercados centrales que tienen una necesidad de refrigeración importante y eso implica necesariamente que ceden un calor de media temperatura que en una red de este tipo puede ser integrado, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es lo que comentaba, es aprovechar un poco el efecto sinérgico de lo que le sobra a uno en un momento dado, lo que le puede hacer falta al otro y poder integrarlo. Y desde luego desde el punto de vista legal hay un incentivo para hacerlo, ¿no? Entonces ahora hace falta, bueno, pues ganas que las empresas tomen esos retos y también una cosa muy importante, hablando siempre de las personas, que los ciudadanos perciban que una red de distrito es algo bueno, ¿no? Es decir, no sé en Portugal, pero desde luego en España lamentablemente la sensación es que la climatización tiene que ser individual y el hecho de que sea individual es una señal de, no digo de prestigio, pero como de calidad, ¿no? O sea, yo controlo mi climatización y no estoy a expensas de una central, ¿no? Bueno, pues eso será calidad entre comillas, pero desde luego es algo muy ineficiente normalmente, ¿no? Entonces ahí hace falta un cambio de mentalidad. En algún momento el profesor Mariano Marza hablaba dentro de las medidas de los cambios de hábitos. Bueno, pues esto más que un cambio de hábito es un cambio de mentalidad, ¿no? Es decir, hace falta abrirnos un poco a la eficiencia, quitarnos prejuicios, no solo a nivel de neutralidad tecnológica, sino de uso de instalaciones y de racionalización de instalaciones, y cuando todos los factores se den, bueno, pues empezaremos a avanzar en este camino, ¿no? Muchas gracias, profesor Linares. La verdad es que con su intervención casi ha puesto en suerte la pregunta para el profesor Gouveia, ¿no? De pues cómo ve, ¿no? esa propia aplicación de la que comentaba el profesor Linares, ¿no? De esos district heatings, ¿no? Pues bueno, a situaciones de pobreza energética. Quizá puedan ser una solución aplicar este tipo de soluciones para resolver pues esta problemática que tenemos en la península ibérica, ¿no? Con esto, bueno, veíamos en su presentación, ¿no? Esos colores amarillo y rojo preocupantes, con niveles elevados, ¿no? de pobreza energética. Igual pues soluciones como las que comentaba antes el profesor Linares, ¿no? de distrito, de soluciones de distrito puedan ser uno de los retos o una de las opciones para ir resolviéndolas. No sé cómo lo ven desde Lisboa. No sé como é que vocês o veem desde Lisboa. Obrigado. Muchas gracias. Pienso que como analogía que se ha hecho en España es muy parecida en Portugal. La valoración del potencial para calentamiento y enfriamiento es bajo, porque, por ejemplo, en Portugal y en España creo que se parecen. Para la eficiencia energética, especialmente para las viviendas, no es muy claro, no está muy establecido. Portugal no tuvo éxito en la implementación de las empresas de energía. Las valoraciones hechas enseñan que los costes son muy elevados, no es económicamente viable. Entonces, las comunidades de energías renovables en conjunto
por ejemplo, fotovoltaicos, puede ser una solución para las personas más vulnerables, tener más comodidad en sus casas. Esto es una dificultad que los países europeos están intentando solucionar. Vemos que Europa está intentando trabajar en ese sentido, entonces es necesario darse cuenta las posibilidades de financiación y la forma más adecuada y cómo conseguimos reunir los diferentes tipos de edificios y formas de consumo consumibles. No es solamente pensar que vamos solo a renovar los edificios con tecnologías innovadoras que son más caras que las actuales. Todo eso va a generar un impacto en el mercado, esa transición energética que es necesario tener en consideración. Bueno, pues el tiempo se nos acaba. Ahí solo me queda darles las gracias al profesor Marzo, profesor Méndez, profesor Linares y profesor Goubella por haber estado esta mañana pues dándonos esas pistas, ¿no? Y ese conocimiento sobre las que pueden ser las tecnologías del futuro para esa descarbonización inclusiva y competitiva, ¿no? Y en ese aspecto que han destacado también a lo largo de sus intervenciones, ¿no? Con ese respeto a la neutralidad tecnológica que a veces pues parece que se nos queda en el tintero. Pero yo, sin más, pues le cedo la palabra para que cierre el acto a don Jaime Montalvo y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Rubén. Muchísimas gracias a nuestros 4 panelistas de lujo, a los que quiero, aparte de agradecerles su interesantísima y enriquecedora aportación que nos ha iluminado sobre muchas cuestiones que tienen que ver con las realidades y los retos tecnológicos que suponen bueno, pues los temas que tenemos sobre la mesa a lo largo de estas jornadas. Sin duda alguna, felicitarles y quiero señalar que me parece, creo que estaremos todos de acuerdo, que este panel ha puesto perfectamente en contexto el conjunto de los debates que van a tener lugar a lo largo de los próximos días. Hemos aprendido muchas cosas, pero lo más importante ha sido también la puesta en común desde la perspectiva académica, técnica, cuestiones que están en el centro de los desafíos que tenemos por delante. Así que reiterar mi felicitación y agradecimiento a los 5. Gracias, Rubén, por la fantástica moderación y estoy seguro que para todos ustedes ha sido una sesión de mucho interés. Antes de despedirnos de todos ustedes, quisiera recordarles que la segunda sesión de este ciclo de seminarios ibéricos va a tener lugar el día 17 de junio a las 12:30 de la mañana, hora de España, y que contaremos con los secretarios de Estado de Energía de España y Portugal y con una mesa redonda con presidentes de grandes empresas, una mesa centrada en las empresas y la colaboración público-privada, el acelerador de la transición energética en la península ibérica, ese es el título. Creo que va a ser también una jornada donde vamos a poder profundizar desde una perspectiva empresarial en estos retos y desafíos. Les animo a que nos acompañen una vez más el próximo jueves 17 de junio. Y sin más, nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en los paneles. Muchas gracias a todos los que nos han seguido en remoto, online. Y, por supuesto, también a nuestros colegas que, junto a la Cámara de Comercio de España, pues Cámara de Comercio Hispano-Portuguesa y Fundación Repsol han hecho posible que hoy estuviéramos todos aquí. Así que gracias de nuevo y nos vemos pronto. Un saludo a todos.